Capítulo 2. Dunas. Un ruido seco en la arena me despertó. Los quejidos de un caballo atrás mío comienzan a escucharse. Entonces veo a Michar, con sangre escurriéndole de la cabeza y la princesa detrás suyo en una situación similar. Los veo desconcertado, como aún no queriendo abandonar mis pensamientos. Pero en eso la princesa comenzó a llorar mientras se sostenía la pierna. Solo entonces volví completamente a la realidad y me bajé del camello en auxilio de la princesa. El caballo en el que iban se había roto la pata, probablemente al tropezar con una piedra oculta en la arena. Comencé a tratar su herida. Rompí una parte de mi manga y con una vara le acomodé la pierna para vendarla. Michar comenzó a toser y escupir por la arena en su boca, en lo que se levantaba. Llevé a la princesa a mi camello, e hice que se subiera. Michar trató de detenerme, trató de hablar, pero el golpe lo había dejado desorientado. Le di una bofetada para que reaccionara. Este se sacudió la cabeza y me preguntó a dónde la llevaba. Le dije que necesita un tratamiento urgente. No tenía nada para limpiar su herida y pronto se iba a gangrenar. En este calor la carne se pudre más rápido, le dije, mientras comenzaba a trasladar las cosas del caballo a mi camello. Michar, ya más lúcido, me preguntó por qué no me detenía. No le di ninguna respuesta y me dirigí a rematar al caballo agonizante. Le arranqué las dos piernas traseras y le lancé una a Michar para que la cargara. Michar no soportó el peso y la dejó caer. Te creí más robusto, vámonos rápido. Si tardamos nos encontrarán o peor, ella se va a morir. Michar me miró con cierto resentimiento, pero terminó aceptando. Los caminos en el desierto eran largos. Con alguien en esa situación nos será todavía más difícil. Michar comenzó a contarme cómo después de huir, le siguieron varios jinetes y al luchar contra estos terminó perdiéndose. Así que terminaron por buscarme. No iba a juzgar su estúpido intento de fuga, pues no estaba en el lugar para hacerlo. Ambos somos igual de impulsivos y cabeza hueca, o eso creía. Ya estaba atardeciendo, y a lo lejos visualizamos unas ruinas. Pasaríamos ahí la noche. Una iglesia hecha pedazos. Entre los escombros visualicé un pozo. Al mirar abajo vi la cubeta junto a su cuerda. Decidí lanzarme. No parecía profundo, pero al caer me sumergí al menos 4 metros. En toda es calma y frío, los pensamientos volvían a mí. Me sentía como una rata acorralada. En este lugar, lejos de todo, me podía relajar y encontrar seguridad. Pero en eso vi unos ojos rojos que me observaban desde el abismo. Me sorprendí y comencé a soltar burbujas por la boca. Rápidamente salí a la superficie y con la cubeta en la boca trepé por el pozo. Cuando salí y volví a ver atrás, brillos rojos se asomaban en la superficie del agua y un rostro azul empezaba a emerger. Pero en un parpadeo se había esfumado. Suspiré tratando de calmarme. Di la vuelta y me dirigí hacia los muchachos. Estaban comenzando a temblar del frío, así que prendí una fogata con madera vieja que recolecté. Me desvestí pues no quería enfermarme por mis prendas mojadas. Había dejado mi tabardo y mi capa en el camello, así que estaría bien. Me acerqué al fuego mientras cocinaba la carne del caballo en la cubeta. Michar no había sido tan tonto y se había traído muchas provisiones. Sin embargo, debíamos aprovechar primero esta carne. No sabíamos cuánto tiempo tendríamos que permanecer ocultos. Mientras esto ocurría, la princesa me ayudaba sazonando la comida para que supiera bien. Tenían mucha sal. Podríamos hacer carne seca mañana. La conversación comenzó a fluir naturalmente. ¿Desde cuándo se conocen?, les pregunté. Éramos niños la primera vez que nos vimos, decía la princesa intentando sonreír a pesar del dolor, mientras Michar le seguía el juego. ¿Y qué piensan hacer ahora? Michar respondió que querían irse al oeste, más allá del alcance de cualquier rey. Yo le miré con una ceja alta. Todos los rincones de esta tierra tienen un monarca. Incluso el infierno tiene uno, le dije en un intento de quitarle esa ingenuidad. Te recomiendo desistir. Michar me respondió con una negativa. No, nunca nos vamos a separar, eso es una promesa mutua. Lo miré fijamente, me estaba temblando la mano, pero antes de que le diera una tunda. La princesa, incómoda y con una voz que parecía quebrarse, me suplicaba que les dé mi ayuda. La vi extrañado.
No entiendo el afán de poner sus vidas en riesgo. Lo que sea, mañana será un largo día. Junté mis manos y antes de dormir me puse a orar. Me puse mi tabardo y le presté mi capa a la princesa para que durmiera cálidamente. Comencé a soñar de nuevo con esa misma pesadilla, pero ahora era como si hubiera vuelto en el tiempo. Justo en el punto en que me tiré al pozo, estaba ahí nuevamente en paz, hasta que los ojos rojos brillaron una vez más. Estaban cada vez más cerca de mí y cuando iba a salir trepando me percaté de la parálisis en que estaba. Mi cuerpo se hundía directo para toparse con esa cosa, mientras más descendía más oscura era el agua. Y se tornaba viscosa y asquerosa, como una mezcla de tierra y sangre. La desesperación afloró tan fuertemente que mi cuerpo temblaba. El aire se había escapado de mí en hermosas burbujas blancas, y justo antes de estar cara a cara, el pataleo de un caballo me hizo levantarme de golpe. Tenía un terrible dolor de cabeza, pero me levanté justo a tiempo a esquivar un espadazo que iba directo a mi cabeza. Miré hacia la dirección del ataque y había un puto caballero ahí. Por toda esa armadura adornada y la espada con una guarda reluciente juraría que este sujeto es un noble, carajo, y yo aún desnudo. El dolor de cabeza se estaba intensificando cuando el jinete se lanzó por otro ataque. En esta ocasión agaché todo el cuerpo y cuando el caballo pasó me aferré a su pierna trasera. Y de un tirón se la rompí. El jinete bajó inmediatamente e intentó asestar una estocada. Otro ataque que logré esquivar. No duraré mucho. Aunque se nota la inexperiencia en combate de este noble, sigue teniendo la ventaja. Un mal movimiento y estoy muerto. En eso recordé a Michar. ¿Dónde mierdas está? No había nadie además de nosotros. Por favor, le suplico a Dios que no sea lo que estoy pensando. Comencé a entrar en cólera, y en un movimiento rápido me acerqué al noble. Este volvió a balancear su puta espada. Ya estaba harto. Agarré su muñeca y extendí su brazo para darle un puñetazo directo en el codo. Se dobló en dirección opuesta con un sonoro crujido. Sus gritos no dejaban de salir. Este niño no está para nada acostumbrado a un combate real. Comencé a hablarle en latín. ¿Cuántos nos están buscando? Él no paraba de gemir y maldecir por el dolor. No tengo la paciencia para esto. Escúchame, niño. Dímelo o despídete de tu pierna. Sin un caballo y con esta herida estás muerto. Entonces pareció entender. Te están buscando los cruzados. Pero a la princesa y al otro, tragó saliva, los están buscando todos. Eso es suficiente. Le di una bofetada y se desmayó, rápidamente. Le quité su espada y la funda junto a sus provisiones. No veía mi camello por ninguna parte. En serio no soporto a los niñatos. Más o menos podía deducir qué ruta tomaron. Se dirigían directo al puerto. Si quieren arriesgarse, perfecto. Yo buscaré una iglesia para que me indulten. Comencé a reírme. Si tan solo fuera así de fácil. Me refugié en las ruinas pues el calor me desgastó rápidamente. Tomé un poco de los suministros de aquel noble. También atendí sus heridas. Estaba dubitativo en qué debería hacer. Terminé por descartar ir en búsqueda de Michar. Sea cual sea la razón, no me quiere cerca y no es que tenga la paciencia ni la energía para cuidar de esos dos. Al final solo me terminé resignando. La orden es todo lo que tengo, es todo lo que soy. Mi cuerpo dejó de responder, y me quedé rendido en el suelo mirando el horizonte. ¿Indecisión? Cobardía. No entendía qué era eso que me frenaba al decidir. La noche vino tan rápido como se fue. Solo los gemidos de agonía del noble me despertaron de ese trance. Ha sido suficiente. Vámonos a un castillo y que sea lo que Dios quiera. Ayudé al noble a pararse y empecé a caminar. Le pregunté al noble su nombre. Este respondió: Sir Alejandro. ¿Y de dónde eres? Soy de esta tierra. Mi familia consiguió su título hace poco. Ya veo, por eso no reconocía tu escudo. El momento se tornó incómodo, pero por alguna razón prefería esto que a estar solo con mis pensamientos. Oye, no es por ser desagradecido, pero ¿por qué me estás ayudando? Entonces sentí una fuerte pulsación en la cabeza, y mis ojos se cerraron con fuerza. ¿Pero qué?
Tenía algo en el rostro, era sangre mezclada con algo de arena, traté de no ensuciarme mucho al limpiarla. La voz del noble se había callado. Oye, ¿no tienes algo con lo que pueda limpiarme? Lentamente pude abrir los ojos, y vi cómo la cabeza del noble yacía en el suelo mientras su cuerpo se mantenía de rodillas. Mi respiración se descontroló, me llevé las manos a la cabeza. ¿Qué había hecho? Creí que esto se había acabado. Se suponía que se había acabado. Estoy curado, estoy curado, estoy curado por un demonio, estoy curado. Pestañeé repetidas veces esperando despertarme, pero era inútil. Perdón, lo siento tanto. Empecé a cavar mientras lloraba de la rabia. Perdón, perdón. Después de darle cristiana sepultura, me fui corriendo, no quería verlo, no quería pensar en eso. El calor más sofocante que jamás habría imaginado estaba sobre mí, mi piel se cocía lentamente. Veía agua en todos lados, y para no volverme loco empecé a recitar toda la Biblia de memoria. Salmos 5, versículo 2, Mi Rey y Dios, escucha el grito de socorro que a ti suplico. Mis piernas se sintieron débiles y me caí en la arena. Señor, tú escuchas mi voz cada mañana en oración. Con mis brazos impulsé mi cuerpo. Cuidadosamente te presentaré mi caso. Me puse de pie, haciendo un gran esfuerzo. Y esperaré atentamente tu respuesta. Antes de decir una palabra más vi al frente, detrás de esta duna estaba un hermoso oasis, con una pequeña casa de adobe al frente. Me sentí bendecido, comencé a cantar de la alegría, aunque más que un canto eran 1000 formas de dar las gracias. Junté mis manos y comencé a llevarme el agua a la boca, mis labios secos comenzaban a arder por esto. Ese dolor comenzaba a enfurecerme, me recordaba eso que no quería recordar. Me mojé todo el rostro y para no pensar me metí en la casita, tenía una manta en el suelo. Alguien frecuenta por aquí y seguramente vuelva, pero yo ya estaba al límite. Mi cuerpo se colapsó y no pude pensar más. Ojos rojos, sí, hace mucho que sé que tú eres el origen de mis males. La presencia de aquel espectro me hacía sentir débil, pequeño e impotente, ira que se desboca y ya no puedo retener. Tú, inmunda aberración, dime, ¿en qué momento permití que te inmiscuyeras en mi ser? ¿En qué momento empezaste a corroerme? Miré mis manos llenas de sangre y fango. Cuando presté atención todo mi cuerpo estaba cubierto de sangre y fango. Olor a hogar, olor a familia, ese es el olor de la sangre y el fango. Lo sé, es porque elegí portar un arma y deliberadamente ignorar la humanidad de mis adversarios, maté tantos y tantos, que el olor de sus cuerpos desmembrados ya no significaban nada para mí. ¿Es eso verdad? Lo lamento tanto, me arrodillé y comencé a rezar por perdón. Los ojos rojos desaparecieron. Cuando suspiré de alivio sentí una fuerte punzada en el estómago. Brazos azules se abrían paso desde mi ombligo, y comenzaban a asomarse esos ojos rojos. Comencé a gritar de la desesperación, el dolor me enloquecía. Entonces mi mano se movió sola hacia arriba, y al abrir los ojos mi espada estaba siendo empuñada por un niño y trataba de apuñalarme de una manera tan errada que no había terminado de incrustarse, sangre goteaba de mi mano que sostenía la hoja de la espada. La desvié a un lado y de una patada tiré al suelo al niño, por sus vestimentas él debía ser musulmán. Me levanté aún aturdido, tomé mi espada y en eso un llanto empezó, era una niña. Comenzaba a ponerse enfrente del otro mocoso, los miré con indiferencia. Al salir noté que estas alimañas se habían comido todas mis raciones. Además de intentar matarme me habían hurtado, estaba furioso, pero aquel sueño aún me mantenía aturdido. Al carajo, pateé una piedra de la frustración, miré de reojo si había alguien más. Pero al parecer solo eran estos dos, venían por agua supongo,
tomé lo poco que me quedaba y me estaba yendo. Pero esos dos comenzaron a seguirme, no los miré ni les di mi aprobación. Comencé a seguir el río que alimentaba el oasis. Mientras aún notaba esos pasos torpes que se detenían apenas yo me volteaba. ¿Qué querrán ahora? Intentaron matarme y ahora me acechan como buitres. Con lo poco que sabía de árabe les intenté expresar que no me iba a morir. El niño se sorprendió y pensando que le entendería empezó a pedirme algo, no le entendía para nada. Entonces comenzó a señalar hacia unas dunas, ahí se podía avistar unas ruinas, comenzaba a sonar insistente. Lo más seguro es que me estuviera llevando a su guarida, tratará de matarme con la ayuda de algún amigo. Decidí seguirles, seguramente encontraría comida o algo que quitarles. El niño cargaba un cántaro con el que llevaba agua, se notaba que le costaba, pero no le ayudé. El dolor en mi costado solo me hacía despreciarlo más. Cuando llegamos, noté que era un pequeño pueblo abandonado, o más bien destruido. Se notaban manchas de sangre seca y oscurecido, también muestras de incendio. Los niños me guiaron hacia una casita de adobe, no pude avistar a nadie. Aunque sí que tenían 2 cabras malnutridas, creo que me bastará para alimentarme durante unas semanas. Al entrar a la casita el olor se hizo intenso. Había una mujer con la piel pegada a los huesos y una expresión cansada, apenas se inmutó con mi presencia. Estaba muy enferma. Una vez haciendo uso de mi pobre árabe le pregunté si no había nadie más. El niño hizo un gesto para darme a entender que no. Revisé el lugar y encontré carne seca. Cuando iba a darle un bocado sentí como algo me había tomado del pie. Era esa mujer que me tiraba del tabardo. Levemente, lo entendí de inmediato. Estando enferma solo le quedaba asegurar la vida de sus hijos. Está bien, respetaré tus deseos. La volví a poner en la cama, aunque era difícil soportar el olor. Entonces, algo dentro de mí me dijo que Dios me había guiado hasta aquí para auxiliar a estas personas. En esta situación tan decadente, para mí y para ellos, sí, esta era mi oportunidad de redimirme. Tomé un jarrón de barro de gran tamaño y comencé a llevarme en él las frazadas y ropas. El niño pensó que les estaba robando, y me comenzó a golpear, aunque apenas sentía algo. Lavar, lavar dije en árabe, y así se calmó. Dejé a la mujer cubierta con mi tabardo. Se estaba haciendo tarde así que debía apresurarme, calculo que era mediodía así que podía lograrlo. Me puse a fregar como buenamente pude, la mugre me daba asco, pero no era difícil soportarlo. El niño traba de ayudar también, aunque había dejado a su hermanita en la cabaña. Al notar esto le mandé de vuelta, debes cuidarles del peligro le dije, su fue corriendo muy entusiasmado. Sin jabón era difícil hacer mucho más, llevé todo en mis hombros y cargué el tarro de agua. Dejé secando todo al sol y volví al río pues algo me había llamado la atención. Conforme se alejaba el río se hacía más ancho, caminé hasta ver peces. Al menos 40 minutos. Se me hizo muy difícil pero estaba entusiasmado, cada pez que lograba agarrar se volvía una gran celebración. Tómala marisco, decía antes de empalarlo con mi espada, repetí esto 4 veces más. Pero entonces vi que se hacía tarde, traje los peces en mis manos, abrazándolos como si fueran recién nacidos. Cuando llegué, el niño se puso muy feliz y eso también alegró a la niña que se ponía a brincar. Saqué madera de las ruinas y comencé a hacer una fogata. En una olla de barro herví agua mientras a los lados mis peces se asaban. Antes de servir agradecí a nuestro Dios Todopoderoso, los niños trataban de imitarme lo que hizo sonreír. Al terminar de rezar me comí 2 peces, la niña apenas pudo con medio pez y el muchacho se comió uno entero. Eran grandes y deliciosos, me aseguré de advertirles sobre los huesos, aunque parecían entenderlo desde antes. Traté de hacer que la mujer comiera, pero apenas pudo probar bocado, me empeciné en que comiera, le expliqué que yo los ayudaría. Que Dios me había mandado para eso, entre lágrimas empezó a comer, le daban arcadas pero luchaba por no vomitar. Le pasaba agua tibia para que le fuera más fácil, al final solo pudo con 1/3 de pez. Aunque para mí fue toda una victoria, entonces a la hora de dormir, revisé si las frazadas estaban secas. Antes de tenderlas, les dije a los niños que salieran un momento de la casita.
Le pedí a la mujer me permitiera limpiar su cuerpo. Esta se vio preocupada, pero traté de calmarla. Y con un largo silencio terminó cediendo. Su piel estaba repleta de mugre. Apestaba y se notaba que en los últimos días ya no podía ni ir a hacer sus necesidades. No juzgué nada. Aunque se notaba que ella estaba molesta. Yo sabía que estar en estas condiciones solo agravaban cualquier cosa que estuviese padeciendo. Por último limpié sus pies. Recordé cómo María le había limpiado los pies a Jesús y me sentí tranquilo. Estaba haciendo lo correcto. Antes de dormir, colgué mi tabardo, ensangrentado y manchado. Junté mis manos y empecé a rezarle a aquella cruz roja.